Pinkie Pie es una pony que, como vimos en el video pasado, tiene una historia muy particular. Y es que, si no has visto ese video, que te recomiendo mucho verlo, está muy bueno. Resumidamente, su familia es bastante extraña, con patrones y comportamientos que te dejan pensando un poco. Hoy venimos a hablar nuevamente de Pinkie, o bueno, más bien de sus lazos sanguíneos, ya que esta podría ser una Apple. ¿Cómo, Ramsés? ¿Una Apple? Así es, Pinkie podría estar emparentada con la familia Apple, por lo que, de cierta forma, Applejack, Apple Bloom y Big Mac podrían ser sus primos. Sorprendente, ¿no? Prepárate, porque después de poco más de 8 meses te traigo un nuevo video. Consíguete algo de comer y ponte cómodo, porque hoy intentaremos averiguar si Pinkie Pie es realmente una Apple. La idea de que Pinkie Pie pueda ser una Apple nace en el capítulo llamado Pinkie Apple Pie de la 4ª temporada. En este podemos ver que Twilight termina una investigación genealógica. Para los que no lo sepan, la genealogía es la ciencia complementaria de la historia que estudia los antepasados y la descendencia de una familia o una línea familiar. En palabras un poco más sencillas, básicamente se refiere al estudio de la descendencia y los antepasados de una familia, quienes son primos, abuelos, tatarabuelos, etc. Para esto, Twilight tiene muchos libros y documentos que parecen que utilizó para la investigación. Es aquí que Pinkie toma un pergamino de la parte de abajo de una torre llena de estos, que, de manera físicamente imposible, logra tomar sin que la torre colapse. Ponle especial atención a esta parte, pues la volveremos a mencionar más adelante. Leyendo este pergamino, que parece tener la línea familiar de la familia Apple, Pinkie, al final del documento, descubre que, entre comillas, está emparentada con Applejack, cosa que la pone muy contenta, e inmediatamente corre a Sweet Apple Acres. Una vez aquí, le da la noticia a Applejack y a los demás, quienes están muy felices, pero Applejack se muestra algo confundida. ¿Cómo es posible que no supieran nada de esto? En esta última parte, quisiera hacer una pausa para aclarar algo importante, y es que por el doblaje a español, se pierde un detalle que cambia la pregunta que hace Applejack, pues en español ella pregunta, ¿segura que eres Pie? Apple Sauce del linaje de la familia Apple es una prima cuarta de 2 generaciones atrás de la familia Pie. La última parte está muy borrosa. ¿Segura que eres Pie? Esta pregunta no tiene sentido, pues obviamente Pinkie se apellida Pie. En inglés, por otro lado, que es su versión original, la pregunta que hace Applejack está muchísimo mejor formulada. That last bit's awful smudged. Are you sure it says pie? Acá, Applejack menciona "Are you sure it says pie?", que significa ¿estás segura que dice pie?, refiriéndose a lo que dice en el pergamino, ya que este está muy borroso. Esto de hecho es clave para la investigación que estaremos realizando, así que no lo olvides. Pinkie Pie menciona que leyó la mayoría y que lo siente en su corazón. Es aquí que la abuela Smith se le ocurre que vayan a visitar a Goldie Delicious, una miembro de la familia Pie que tiene muchísimos libros y documentos y que prácticamente conoce toda la historia de la familia. A partir de aquí, el capítulo es muy divertido, pues toda la familia se embarca en un viaje que, con el afán de hacerlo perfecto, termina siendo todo un desastre. O bueno, para Applejack y su familia por lo menos, pues Pinkie se ve muy contenta durante todo el capítulo. Finalmente, llegan a la casa de esta señora que, como dato curioso, es un ambiente bastante extraño. La señora vive completamente sola en medio del bosque, con muchos gatos y hasta lo que parece un guepardo, que de hecho se ve que le teme. Para eso. Sé que podré sacarlo en un par de días. Su casa es un completo desastre, con las ventanas rotas, comida de hace 2 semanas abandonada, libros y cosas viejas tiradas por doquier. Diablos, hasta un gato muerto que se hizo polvo. Como si no fuera lo suficientemente extraño, en una de las escenas se puede ver al mismísimo Slenderman, observándolo desde los árboles de atrás. ¿Qué misterios guarda esta mujer? ¿Te gustaría que le dedicáramos un video al respecto? Házmelo saber en los comentarios. Una vez aquí, Goldie Delicious saca un libro que parece tener el registro de todo el árbol genealógico de la familia Pie. Recorren unas cuantas páginas y... ¡Vaya! ¿No soy una Apple en realidad? Pues esa es la cosa, no lo sé. La página está borrosa. Nuevamente la página está demasiado borrosa. Los únicos 2 documentos que podrían tener la respuesta, el pergamino y el registro que tiene Goldie Delicious, están borrosos justo en la parte más importante. ¡Qué mala suerte! Francés, entonces nada que hacer, ¿no? Supongo que es un misterio sin resolver. Agárrate porque lo mejor está por comenzar. ¿Qué pasaría si te dijera que Sugar Belle podría ser una miembro o estar emparentada con la familia Pear? O que incluso Pear Butter, mejor conocida por su apodo Buttercup, la madre de Applejack, e incluso la señora Kate, tienen papeles importantes en toda esta relación familiar.
Ok, Ramsés, pausa. O te sientes muy mal ya, o estás medio loco de la cabeza. ¿Qué es toda esta locura? Ahora me dices que Sugar Belle, la esposa de Big Mac, podría ser una pear. ¿Qué tiene que ver ella en todo esto para empezar? Y encima que podría estar emparentada de alguna manera con la madre de Applejack. Además, me dices que la señora Cake tiene un papel importante en todo esto. ¿De qué estás hablando? Así es, y no he terminado. De hecho, Pinkie Pie podría estar más emparentada con los Pear que con los mismos Apple. ¿Qué? Sugar Belle es una personaje que conocemos por primera vez en el capítulo número 1 de la quinta temporada. Es un habitante del pueblo que Starlight Glimmer logra controlar y manipular con su ideología comunista. Estos primeros 2 capítulos son muy populares, pues nos presentan a quien personalmente considero una de las personajes más poderosas de toda la serie. Más tarde, en la 7ª temporada, en el capítulo Difícil de expresar, volvemos a ver a Sugar Belle, pero esta vez el enfoque del capítulo es diferente, pues Big Mac termina enamorándose de ella. El resto es historia, ambos se enamoran y finalmente se casan, pero ¿por qué digo que Sugar Belle podría ser o estar emparentada con la familia de la madre de Applejack? Bueno, si la observamos con cuidado. De primeras, Sugar Belle no parece tener un diseño muy especial o diferente, pero si la comparamos con Buttercup, la madre de Applejack, veremos que en realidad no son tan distintas. Ambas tienen este estilo de cabello tan característico que es como abombado o rizado, y que no es exclusivo de Buttercup, pues como vimos en la pareja perfecta, varios miembros de la familia Pear también tienen este estilo de cabello. Incluso diría que Sugar Belle y Buttercup tienen una personalidad similar. Además, Sugar Belle es una repostera. De hecho, si vemos su cutie mark, veremos que se trata de un cupcake. Ahora, como pudimos ver en el capítulo La pareja perfecta, donde tenemos la oportunidad de conocer a Grand Pear, el abuelo materno de Applejack, este está vendiendo productos realizados con pera principalmente, y entre estos, adivina qué, también vende cupcakes. Esto da a entender que al igual que la familia Apple con las manzanas, los Pear no solo cosechan las peras, sino que producen varios productos para vender, y entre estos, la repostería. Si esto no te convence lo suficiente, echémosle un ojo al capítulo de la 9ª temporada llamado La Gran Declaración. Aquí Big Mac termina pidiéndole matrimonio a Sugar Belle en el lugar donde también su padre lo hizo hace tanto tiempo, e incluso sus ceremonias en este mismo lugar. ¿No notas las coincidencias? Sugar Belle y Big Mac son prácticamente una copia de lo que eran Buttercup y Bright Mac. Ambos son casi iguales en diseño y sus historias son algo similares también. Ahora, podrías preguntarte, si Sugar Belle es una pear, ¿por qué es una unicornio? ¿Que no todos los pear eran ponis terrestres? Bueno, si volvemos a la pareja perfecta, podremos notar que, al igual que los Apple, la familia Pear es bastante grande, tienen muchos miembros. Es muy probable que alguno de estos miembros terminara conociendo a una o a un unicornio, y que de ahí naciera Sugar Belle. Las relaciones entre diferentes tipos de pony no son ninguna locura. Digo, el mejor ejemplo es la misma Sugar Belle con Big Mac, que a pesar de ser un unicornio y un pony terrestre, se terminan casando y hasta tienen un hijo. Bueno, Ramsés, y toda esta explicación, ¿qué tiene que ver con el video? ¿De qué forma explica que Pinkie sea una Apple? Bueno, como te mencioné antes, Pinkie podría estar más emparentada con los Pear de lo que piensas. Y es que si de verdad consideramos que Sugar Belle es una Pear y comparamos a Pinkie Pie con Sugar Belle, veremos que ellas también son bastante similares. Ambas tienen prácticamente el mismo estilo de cabello que, como dijimos antes, es bastante característico de los Pear. No solo eso, ambas son excelentes reposteras e incluso tienen una paleta de colores similares. Además de todo esto, la señora Cake podría incluso también estar emparentada con los Pear, pues nuevamente tiene un cabello muy particular y parecido al de Sugar Belle. Es repostera también, es incluso una pony terrestre y hasta me arriesgaría a decir que podría ser prima de Buttercup, pues como ella misma menciona en La Pareja Perfecta, de jóvenes Buttercup y ella eran muy buenas amigas, casi inseparables, y como hemos visto en la serie con personajes que son primos como la abuela Smith y Apple Rose o Apple Bloom y Bad Seed, estas suelen tener una excelente relación, casi como mejores amigas. La cereza del pastel es cuando vemos la cutie mark de la señora Cake, que adivina qué, tiene cupcakes también, tal y como la de Sugar Belle. De hecho, todo se pone aún más curioso cuando te pones a pensar que la señora Cake obtuvo su cutie mark hasta que horneó un postre de pera. Si ya ella solía dedicarse a la repostería, ¿por qué no la obtuvo antes? Dicho todo esto, si consideramos que Sugar Belle, la señora Cake y hasta Pinkie Pie podrían estar emparentadas con la familia Pear, esto quiere decir que Sugar Belle y Pinkie Pie son primas de alguna forma. Si Sugar Belle se casa con Big Mac, esto haría que Pinkie y la familia Apple estén emparentadas de manera política, es decir, que son familia por matrimonio, no por sangre. Aunque claro, todo esto es una teoría inventada por mí. Como puedes ver, tiene sentido y no creo que sea una locura, pues las cosas encajan. Pero bueno, digamos que no quieres tomar en cuenta esta teoría. ¿Pinkie Pie sí es una Apple o no? Bueno, ¿recuerdas que te dije que esta parte sería clave? That last bit's awful smudged. Are you sure it says pie?
Toda la teoría que formulé y las pruebas que te voy a mostrar que defienden que Applejack y Pinkie Pie son primas dependen totalmente de si la palabra pie sí estaba o no en ese pergamino o en el libro de Goldie Delicious. Si la palabra pie sí estaba en los documentos, entonces es innegable. Applejack y Pinkie Pie sí son primas, más específicamente primas séptimas, lo que significaría que comparten un ancestro común hace 7 generaciones. Francés, entonces, si por otro lado la palabra pie no estaba en los documentos, entonces no son nada. Para tu tren. En realidad, a lo largo de la serie, hay buenas pruebas para pensar que sí que lo son sin necesidad de teorizar. Para empezar, en el capítulo Arruinafiestas, tanto la familia Apple como la familia Pie deciden pasar Navidad juntos, algo así como una sola familia. En este capítulo, Applejack está bastante triste y decepcionada, porque la familia Pie celebra Navidad de una forma muy diferente a como lo hace su familia. Applejack intenta compartir sus tradiciones con ellos, pero las cosas salen mal y termina ocurriendo un desastre. Tanto Pinkie como Applejack se ponen muy tristes al respecto, y en una escena del capítulo, ambas sin darse cuenta deciden ir a la misma cueva a lamentarse por lo sucedido. Es aquí que se dan cuenta que tuvieron la misma idea, incluso repitiendo exactamente lo mismo que dice la otra. Vine aquí a pensar. ¿Tú también? ¡Yo también! Ya esto habla de que podrían ser primas, pues como vimos en el capítulo La reunión de la familia Apple, esto también sucede con Apple Bloom y Babsy, que como sabemos son primas favoritas. Sé que no ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos, pero pareció una eternidad. No solo esto, también en Arruinafiestas podemos ver cómo Big Mac y Marble Pie tienen esta misma forma de comunicarse en la que solo dicen sí o no, que no podemos ver en ningún otro par de ponis en toda la serie. Y como si fuera poco, volvamos un momento al capítulo Pinkie y Apple Pie. ¿Recuerdas que te dije que recordaras esta escena? Maybe top. Aquí podemos ver cómo Pinkie de manera imposible logra retirar un pergamino de una torre de estos sin que colapse. Y adivina qué, Goldie Delicious, que es una Apple, hace exactamente lo mismo con una torre de libros casi al final del episodio. Podríamos mencionar también que ambas familias son granjeras, o incluso volver a tocar el tema de la teoría diciendo que la señora Cake y Pinkie están emparentadas y que por eso Pinkie vive en Sugar Cube Corner. Diablos, es que hasta en una escena en Arruinafiestas, cuando los Apple vuelven a Sweet Apple Acres en el tren luego de que pasara todo el desastre, la abuela Smith les cuenta a todos el por qué la roca Holder es tan importante para la familia Pie. ¿Cómo sabía ella todo esto? ¿Se lo contaron los padres de Pinkie o acaso lo leyó en el libro que tiene en las manos? Esto nunca se explica, pero como vimos en La pareja perfecta, la abuela Smith tiene secretos guardados. Perfectamente se lo podrían haber contado de pequeña a su padre o algún tío o abuelo. Hay muchísimas más preguntas que podríamos cubrir, como por qué Hasbro estaba intentando emparejar a Marble Pie con Big Mac si existía la duda de que fueran primos, o por qué solo la parte de los Pie específicamente estaba borrosa en los documentos, y que hay de cosas como por qué en capítulos como el del día de la valoración familiar la abuela Smith se refiere a su familia como la familia Smith y no Apple. Definitivamente son muchas dudas que no podemos abarcar en este video porque si no tardaría horas, pero creo que la pregunta principal del video ya tiene respuesta. ¿Pinkie Pie es una Apple? Luego de ver toda la evidencia, creo fielmente que Pinkie Pie sí es una Apple. Son muchas pruebas como para dejarlas pasar. Estoy convencido que en esos documentos sí que está escrito el nombre de la familia Pie, y Pinkie y Applejack son primas, aunque claro, como mencionábamos antes, estas son primas muy, pero que muy lejanas, primas séptimas para ser exactos. Son tan lejanas que, para ponerte en contexto, ya prácticamente los genes no se comparten, de ahí la enorme diferencia de diseño de cabello, fuerza y personalidad. Para que te hagas una idea, el parentesco que tienen Pinkie Pie y Applejack es equivalente a que tu amigo de la escuela comparta contigo un ancestro común que vivió hace más de 200 años. Es tan lejano que si tu amigo y tú van a la escuela juntos en 2025, el último ser humano que tuvieron en común vivió a principios de 1800. Fue hace tanto que Napoleón Bonaparte estaba vivo y en plena guerra con toda Europa. Algunos países como México o Chile estaban peleando por su independencia, y el maravilloso Beethoven escribía su tan famosa novena sinfonía. Pinkie Pie y Applejack son primas tan lejanas que apenas comparten el 0.000007% de su ADN. Esto es prácticamente cero, pero en el papel sí que son primas. Entonces, si son tan lejanas, ¿por qué en la serie se muestran todas estas pruebas? Pues porque es una serie de fantasía después de todo, pero esto no quita el hecho de que sí son parientes. Muchísimas gracias por ver el video. Este video en específico me tomó muchísimo trabajo e investigación, pues no quería dejar ningún detalle por fuera. Si te gustó, te agradecería muchísimo que me regalaras un like. Esto ayuda muchísimo al canal, ya que YouTube recomienda el video con más personas. Además, si no te has suscrito, te invito a picarle al botón de suscribirse para que no te pierdas ningún video en el futuro.
futuro. Quiero aprovechar para saludar a las personas que pidieron su saludo en el video pasado. Esta vez fueron demasiadas, casi 50 personas. Voy a saludarlos a todos rápidamente, pero para los próximos videos voy a estar saludando solo a las primeras 10 personas que pidan su saludo. Así que, si yo fuera tú, activaría la campanita para ser el primero en ver los videos. Quiero enviar saludos muy especiales a Ainhoa, a Kelly Chan, a Alejandra, a Alex Lavaca, a Maya Figueroa, a Ariana, a Arpagonix y a su esposa Andy, a Ashley, Axel, Benji Crack, a Cyber One, Claudia Jaques, Colors Crystal, Damn Guy, Dandy Flower, David Alexander, Exfelpo, por supuesto a mi tocayo fan de Ramses XD, Flapio Chacún, Irene González, Easy Robloxia, Jesús Torres, Joel Espinosa, José Rodríguez, Karen, Kirab, Laura Sofía, Leili Purita, Lorena Ojeda, Magar Velázquez, MLP Momazos, Murder 693, Nare Ríos, Nievecita Friolenta, qué nombre más tierno, Nifty, Hojas 365, Onyx Cupcakes, Patito Real, Pepli, Pincamena, Rodrix, Sauro Podox, Silly Irkena, Stephen Barrantes, The British Engine, un random, William Carrizales, un saludo para Sou y por último un saludo para Solash Bravo. Muchas gracias chicos por siempre estar viendo los videos y apoyándome, en serio lo valoro muchísimo. Si tú también quieres tu saludo, no olvides que es tan sencillo como ponerlo en los comentarios. Espero que el video te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Adiós.